Vamos a continuar con más información y le vamos a dar la bienvenida, como todas las noches, a nuestro compañero Mario Córdoba, allí trabajando desde su hogar. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Karina, ¿qué tal? Muy buenas noches. El saludo para ustedes en esta jornada, ¿no? Que tiene que ver ya con esta semana. Y un poco, Karina, la nota como la presentaba tiene que ver con la salud hoy y con una historia de vida, ¿no? Realmente vos es que yo he quedado muy impactado con lo del senador Esteban Bullrich. A fines del 2020 había tenido un pequeño problema de salud, incluso había solicitado una lo concreto ya en esta parte del 2021 termina anunciando, ¿no? esta enfermedad que lo está atravesando. Se trata de la esclerosis lateral amiotrófica, ELA más conocida. Bueno, no se habla mucho. Aquí en la región también nosotros lo identificamos con el negro Fontana Rosa también, que atravesó este proceso. Y bueno, en concreto hubo un reportaje también que se hizo. Yo quisiera compartir, si es posible, y nuestro doctor nos acompaña, un extracto que tenemos de un reportaje últimamente, ¿no? que él mismo está tratando de contar lo que atraviesa, ¿no? Y lo que sintió en el primer momento cuando le determinaron esta enfermedad. Ya la tenemos a la doctora Melina Longoni, que en instante también la vamos a presentar. Así que vamos a compartir un fragmento entonces de la nota con Esteban Bullrich. Está bien. Obviamente, cuando vos te enteras que estás enfermo de una enfermedad como la ELA, pasar por etapas, una etapa de angustia, mucha, que me pierdo. Que no puedo entrar. Vos habla tranquilo porque No, igual, voy a poder entrar en la historia de la iglesia, por ejemplo. Eso es la primera lección. La siguiente, enojo. Enojo, No, angustia. primero angustia de Después pensar que enojo. Enojo me costó más que la angustia. salir del enojo te costó más. Porque no he encontrado vuelta. Ahora estoy en paz. Allí entonces, bueno, es más extenso, ¿no? Pero digo, la valentía también, la entereza de Bullrich, fue también diputado nacional, fue ministro de Educación, estaban en plena gestión también como senador nacional, ¿no? Lo que hemos podido ver, por ejemplo, de cada 100.000 personas, 5 o 6 personas pueden tener esta enfermedad neurodegenerativa. Nosotros ya la tenemos en contacto a la doctora Melina Longoni a través de médica física, también de rehabilitación. Meli, un gusto recibirte y poder ayudar a entender de esta enfermedad, ¿no? Así que la bienvenida, un gusto que estés allí, Melina, gracias. Bueno, Mario, muchas gracias por invitarme. Un placer poder estar hoy con ustedes y tratar de compartirles un poco la experiencia y lo que conocemos de esta enfermedad. Por empezar, lo que vos dijiste es real. Existen alrededor, es lo que se llama una enfermedad poco frecuente o dentro de las enfermedades raras por la baja prevalencia y por suerte la baja prevalencia que tiene esta enfermedad, que es alrededor de 5 personas por cada 100 personas, entonces es de baja frecuencia. Es una enfermedad neurodegenerativa y está dentro de las enfermedades más devastadoras que hay dentro de las enfermedades neurológicas. Esta enfermedad lo que va generando se llama esclerosis lateral amiotrófica porque va generando, la esclerosis es como la muerte de las neuronas en distintos lugares del sistema nervioso central, ya sea del cerebro, del tronco encefálico o de la médula.
y a partir de esa muerte que existe de las neuronas es la parálisis que va generando los distintos músculos. El habla es una de las zonas más afectadas y que justamente es lo que estamos viendo en el video que estábamos viendo recién. En general tiene una expectativa de vida muy corta, el pronóstico es bastante malo, de hecho es justamente dentro de las enfermedades neurológicas, de las enfermedades que tienen una expectativa de vida bastante más corta que el resto de las enfermedades neurodegenerativas. Melina, recuperación o calidad de vida, digo, ¿se puede mejorar la calidad de vida del paciente? En realidad no existe un tratamiento y también existen diferentes formas de la esclerosis lateral amiotrófica. Existe una de las formas que sería como entre comillas la más alentadora, que es de origen genético, que es de 10, una se presenta con estas características y es la que está en estudio. El resto no se sabe cuál es la causa y al no conocer la causa no se pueden plantear tratamientos específicos, al menos para tratar la causa. Entonces se empieza a tratar un poco lo sintomático para tratar de evitar que progrese o enlentecer un poco ese progreso de la enfermedad. Neurona motora superior, que es el origen cerebral de la neurona que mueve. Y en realidad lo que hacemos nosotros es habitualmente a través de la rehabilitación tratar de mantener los valores remanentes que tiene esa persona y también tratar de ir adaptándole todas sus funciones para que logre su máxima autonomía en su hogar o en su trabajo o para que justamente esa persona pueda hacer la máxima cantidad de cosas en forma independiente. Eso es lo que tratamos de hacer con la rehabilitación, tratando de darle una mejor calidad de vida, pero la realidad es que no tenemos hoy en día ningún tratamiento ni cura específica para esta enfermedad. En general, desde el diagnóstico de la enfermedad, son aproximadamente una expectativa de vida entre 2 y 5 años. Depende mucho de la persona. Tenemos el caso, por ejemplo, de el físico y muy conocido, la persona que más longeva con esta enfermedad después del diagnóstico de la ELA, que es el investigador que falleció en el año 2018, que es Stephen Hawking, que es la persona que más tiempo vivió con este diagnóstico, pero tenía una expectativa de vida, o los pronósticos que le estaban planteando al principio era de alrededor de 2 a 5 años, que es lo que vemos en la mayoría de las personas cuando se hace este tipo de diagnóstico, ¿no? Por eso, Melina, sí. Te queríamos preguntar también el grupo etario, es decir, las edades donde medianamente se presenta esta enfermedad y también más casos en hombres, en mujeres. Así, es más frecuente en varones que en mujeres y el grupo etario es de los 40 a los 60 años aproximadamente. Melina, o sea que a través de la ciencia no tenemos algo todavía como para prevenir, para decir, bueno, una prevención en el cuidado. No, la verdad que no. Hay algunos estudios que están como determinando algunos factores que podrían ser condicionantes, como por ejemplo algunas toxinas específicas, inclusive hay algunos estudios que mostraban que aquellas personas que estaban en las Fuerzas Armadas podían tener mayor posibilidad de tener este tipo de enfermedad, pero, y bueno, y las de causa genética que sí, o sea, si está el genoma en la familia, tenés más posibilidades de tenerla, pero no existe una forma, digamos, preventiva de poder, abordarla. O sea, cuando aparece en general, muchas veces se manifiesta con algunas fasciculaciones, que son esos movimientos en los músculos que se puede ver en el brazo o en la lengua, y esos son, digamos, los síntomas iniciales que habitualmente hacemos, y una vez que detectamos esto, que la persona empieza con debilidad, puede empezar con debilidad o con el lenguaje alterado de esta forma, o debilidad en los miembros, porque es justamente la amiotrofia, es la atrofia del músculo, es cuando tenemos que pensarla que puede existir. El diagnóstico en general lo hacemos con un estudio complementario que se llama electromiografía, que evalúa los músculos y la conducción nerviosa, es decir, la información
que va del cerebro y la médula hasta el músculo, y eso es lo que nos da el diagnóstico definitivo de que hay una afectación de las neuronas motoras, que son las que están manejando los músculos. Medicación, Melina. ¿Existe medicación para acompañar al paciente? Sí, hoy en día tenemos una sola o tenemos muy pocas, por ejemplo, específicas, como puede ser para los trastornos deglutorios, como es el Riluzol, que es una medicación muy cara y que lo que hace, lo que está estudiado es que básicamente enlentece un poco el proceso de disfagia, que es la alteración de la deglución. Eso, porque habitualmente la disfagia se asocia a muchas complicaciones que pueden llevar a un aumento de la mortalidad. Por ejemplo, cuando una persona tiene disfagia, que se ahoga, es decir, no puede manejar ni los líquidos ni los sólidos, se van hacia el lado del pulmón, y si se van hacia el lado del pulmón y la persona no tiene una tos efectiva para poder sacar, digamos, ese alimento o ese líquido, puede generar, digamos, que se almacene en el pulmón y generar neumonías, por ejemplo. Entonces, es la única medicación que hoy en día contamos para poder detener, digamos, o tratar de enlentecer este proceso de alteraciones de la deglución. Melina, pensaba también en el tema de esta pandemia, ¿no? Digo, son pacientes de riesgo, ¿no? En el tema de vacunación deben ser contemplados rápidamente, ¿no? Por el tema de COVID. Sí, claramente que son pacientes que están dentro del grupo de los inmunocomprometidos, justamente porque la afección respiratoria también es una de las complicaciones, y el hecho de no poder tener una tos efectiva o no tener los músculos lo suficientemente fuertes para poder expectorar y tratar de luchar, digamos, de alguna forma contra cualquier germen que pudiera normalmente ingresar a la vía respiratoria, hace que justamente sean pacientes de alto riesgo. Melina, gente que nos está mirando de Funes y me preguntan en niños, en niños, si se dan. No, en niños no se da, se da en el grupo etario, las personas alrededor de los 40 años, hay algunos casos de alrededor de los 20, que son más raros aún, pero por lo menos de mi conocimiento de lo que he estudiado, al menos no hay registro que haya en niños que haya aparecido la esclerosis lateral amiotrófica. Melina, queremos agradecerte realmente muchísimas, bien clara como siempre, para ayudarnos a entender de estas enfermedades. Desde ya, muchísimas gracias como siempre por tu aporte a través de la ciencia y bueno, llevando un poco más de información. Desde ya agradecerte, Melina. No, gracias a ustedes y cuídense. Muy amable. La doctora Melina Longoni, entonces, contando sobre esta enfermedad, ¿no? Dentro de las enfermedades raras, y nos llamaba la atención, de cada 100.000 personas, solamente 5 pueden contraer esta enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Que es una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Que va atacando y que últimamente lo ha visibilizado de esta manera el Temple, ¿no? Que ha tenido el Senado Bullrich en primera persona, porque lamentablemente no hay salida. Son de 2 a 5 años, como decía recién Melina, y que lamentablemente termina en la muerte, ¿no? Desemboca en la muerte. Nosotros seguimos con más Informe Regional.